Amenorrea, ¿qué es amenorrea? Bueno, es cuando no hay regla, no hay periodo. Y depende de si es primaria o secundaria. Por ejemplo, si es primaria, es que nunca tuvo, y pues hay límites de edad, ¿no? Si es que ¿Y tiene. es una enfermedad o no es una enfermedad? Pues como tal es más un síntoma, ¿no? Hay distintas Es enfermedades un que te causan. síntoma, claro. Entonces, es solamente un síntoma, por el cual se da la ausencia de la menstruación. Entonces, miren, dense cuenta, ¿qué tan importante puede ser un síntoma que tenemos que hacer una clase de organismo? Para que podamos darnos cuenta. No de todos los síntomas que hacemos clase. Jessica Aguilar, ¿qué es la menstruación? La menstruación es una fase del ciclo de la mujer que consiste en el desprendimiento de la capa funcional del endometrio, el cual está muy influenciado por hormonas, en este caso la caída brusca de testosterona, de los estrógenos, que se produce después de alcanzar el pico de ovulación y se habla de los cambios en el endometrio. Entonces, más o menos está bien, ¿no? En lo que sí es más importante es cuando ha dicho algo de ovulación, solo que no ha enfatizado correctamente. Una menstruación, para llamarse menstruación, tiene que ser secundario a un ciclo ovulatorio, ¿no? Es su requisito. Si en este ciclo no ha existido ovulación, cualquier sangrado que tenga o que no tenga, no se puede llamar menstruación, ¿cierto? Entonces, la menstruación normalmente es súper odiada, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay acá? 4, 8, 9 de mujeres. De las 9, ¿alguien quiere la menstruación? ¿Adora la menstruación? ¿Ama su menstruación? ¿Quiénes levantan la mano que odian su menstruación? Toditas, ¿no? Ella no levanta por roche, no porque piensa que nadie va a levantar y... Es que te veo atrás. Entonces, la verdad es que eso es lo que realmente ocurre, ¿no? Porque realmente sí es incómodo, ¿cierto? Imagínense que nosotros también estemos así sangrando mensualmente, es incómodo. Pero, ¿qué es lo que significa la menstruación? ¿No? ¿Qué es lo que estábamos hablando de que tiene que ser secundario a un cuadro de ovulación? Entonces, si no hay menstruación, significa que no hay ovulación. Entonces, la menstruación en general, al final de todo, no solamente significa pues sangrado, ¿no? Sino que significa salud, significa capacidad de embarazo y fundamentalmente significa juventud. Es sinónimo. Entonces, al final, en conclusión, significa ser mujer, ¿no? Entonces, cuando una mujer deja de menstruar, recién valora lo que significa. Yo he dejado que fuego. ¿Has filmado? Entonces, recién en ese momento se da cuenta lo que significaba la menstruación, o sea, de la importancia de la, porque se da cuenta que eso era sinónimo de su juventud, de la capacidad de embarazo. Y a la evolución solo le interesa que nosotros podamos tener la capacidad de perpetuar nuestra especie. Entonces, eso es ya creo que sí lo tenemos bien claro. Entonces, por ende, en la mujer, ¿qué edad va a ser más protegida? La edad fértil, ¿no? O reproductiva, ¿no es cierto? Y esa es la única edad que es maravillosa para la mujer. Aunque
aunque en ese momento no se dan cuenta, están renegando y criticando la menstruación, pero esa es su mejor edad. Entonces, por eso es que hay diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Han visto de los infartos, de todo. En el COVID no han visto cómo se morían todos los hombres y las mujeres felices ni estornudaban. Todas esas diferencias se dan por esta, que es súper sobreprotegida. Todo eso se pierde, ¿no? Cuando se deja de ovular y por ende se deja de menstruar. Ahora en la visita teníamos una paciente de 52 años que tenía sangrado. Entonces, esa paciente, por ejemplo, sangraba, ¿no? Sin ninguna duda, no puede decir que no sangra, si ella misma está yendo de sangre. Pero no ovula, ¿no? O sea, ya no se ovula. Entonces, por ende, no menstrua, ¿no es cierto? Ya, no menstrua. Es un por eso, pero como para salir, entonces, tenemos que comprender eso para analizar qué es la amenorrea. Porque la amenorrea hemos visto que es la ausencia de la menstruación. Pero para eso primero tenemos que entender qué significa la menstruación. Esa es la frasecita más bonita para mí. Porque lastimosamente tenemos la cultura a nivel de educación de estudiar para un examen, ¿no? Eso sí quisiera reforma, por favor. Si quieren eso, déjenlo para otras personas, pero no para ustedes. El beneficio o perjuicio es solo y exclusivamente para ustedes. Pues tenemos que estudiar y tenemos que pensar y analizar. Entonces, cada caso que haya, hay que analizar. Entonces, como concepto, la amenorrea es la ausencia temporal o permanente de la menstruación. Entonces, no es un diagnóstico, porque no es una enfermedad, sino solamente es un síntoma. Puede ser normal o fisiológico, o también puede ser secundario a alguna patología. ¿Cómo se clasifica la menstruación, la amenorrea? Existen varias clasificaciones. Como no es una enfermedad, pues existen muchas clasificaciones. En primer lugar vamos a ver la de la OMS. No es necesario que memoricen esto, ¿no? Obviamente, lo peor que se puede pasar en medicina es memorizar o tratar de memorizar. Entonces la OMS clasifica la amenorrea como grupos y de acuerdo a diferentes patologías o grupos de patologías. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia también tiene su clasificación. Esta es la Sociedad Española de Fertilidad, amenorrea central, gonadal y genital. Y tenemos la clasificación del Colegio Mexicano de Obstetricia y Ginecología, que es la que normalmente manejamos todos. Esta es la que más manejamos. Entonces, la amenorrea puede ser primaria o puede ser secundaria. ¿Cuándo es primaria? Cuando nunca viene la menstruación. Y secundaria cuando es una persona que ya tiene ciclos de menstruación y deja de menstruar. O sea, la primaria puede ser central o puede ser periférica. Entonces, central, por ejemplo, que no haya producción, ¿no? De gonorrea. Todo el eje va a impedir que esa persona desarrolle sus caracteres sexuales secundarios y primarios. Y periférica cuando tiene todo el eje normal, inclusive puede hasta menstruar, pero no existe la salida, ¿no? Por ejemplo, un himen perforado. O sea, fisiológicamente esa mujer está sanísima, ¿no? Solo que la menstruación no se exterioriza. Y la amenorrea secundaria, que puede ser uterina, ovárica, hipoficial, hipotalámica o fisiológica. Y a ustedes que ya han leído
tanto, ¿cuál es la amenorrea más frecuente? Embarazo. Todos han dicho embarazo. ¿Alguien piensa que no es el embarazo? Bueno, van a jalarlo porque esa pregunta es casi típica, ¿no? ¿Todas las mujeres se embarazan? No, y menos ahora, porque ahora cada vez el índice de fertilidad está disminuyendo, ¿no? La del año 2025 en Arequipa salió de 1.2. La del 24 salió menor a 1, por eso que no lo han publicado. Es el único año que no tenemos, porque murieron más de los que nacieron. En el año 2023 era 1.4. Estamos así bajando. Así que nos vamos a extinguir así como los europeos. Entonces, ¿cuál sería la causa más frecuente? Ahorita vamos a ver en primarias. Entonces, amenorrea primaria es la ausencia de menaje, nunca menstrua. ¿Y cuándo se dice que es amenorrea primaria? Va a tener dos condiciones, ¿no? O dos tipos. Cuando tiene caracteres sexuales secundarios y cuando no tiene caracteres sexuales secundarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, la OMS? La OMS nos dice que cuando no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios, amenorrea primaria se define a los 14 años de edad. Y si es que tiene caracteres sexuales secundarios, a los 16 años de edad. Porque siempre se da 2 años después, ¿no es cierto? ¿Qué empieza primero de los caracteres sexuales? Después, y después, son 2 años. ¿No? 1 año antes es el flash ginecológico, el de secreción vaginal, ¿no? Que normalmente no lo percibe, ¿no? Ya. Entonces, pero el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología lo rebaja a 1 año. Entonces, 13 años si es que no hay desarrollo sexual y 15 años si es que hay. Nosotros acá en Arequipa manejamos más lo que es el de la CO, pero o sea, sí se puede aceptar, ¿no? El de la OMS, o sea, no es que no se acepte. Cualquiera de los dos puede ser válido. Y una amenorrea secundaria, acá es donde decía a veces hay algunos malentendidos, ¿no? Entonces tiene ya ciclos menstruales establecidos y deja de menstruar. Cuando desaparece más de 3 ciclos, se llama amenorrea secundaria. La mayoría dice 3 meses, ¿no? Pero no son 3 meses, son 3 ciclos. Y cuando se habla de meses, en el caso de personas que son irregulares, hay personas que menstruan cada 45 días, cada 2 meses, entonces no saben bien cuándo es su fertilidad. En ese caso, si es así por tiempo, tiene que ser más de 6 meses. Entonces, si una persona es súper regular y deja de menstruar 5 días, ¿qué se llama? Retraso menstrual, ¿cierto? Es un síntoma del retraso menstrual. Listo. Tenemos entonces nuestra prueba diagnóstica. Amenorrea fisiológica. ¿Cuál sería la amenorrea fisiológica más frecuente? La infancia, ¿no es cierto? De lejos, porque todas las mujeres son niñas, ¿no? Algunas se embarazan, algunas tienen puerperio, algunas lactan y ya algunas han muerto, ¿no? Así que algunas no llegan a su menopausia. La más frecuente siempre va a ser esta. Y si no fuese la infancia, si les ponen solo de acá para acá,
centrales y periféricas. Ya comentamos cómo es una central, cómo es una periférica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá algunos casos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver acá en causas uterinas. La agenesia mulleriana. Hay muchos tipos de agenesia mulleriana. La más frecuente es el síndrome de Rokitansky. ¿Se acuerdan qué es el síndrome de Rokitansky? La ausencia, ¿cierto? O agenesia uterina. Y puede incluir inclusive tercio superior de vagina. Ese es el síndrome de Rokitansky. Entonces, estas mujeres van a tener su desarrollo sexual normal o anormal. Normal, ¿no es cierto? Ustedes las miran, o sea, su papá, su mamá no sospechan nada, ¿no? Porque es una niñita normal. Van a sospechar cuando no menstrua, ¿no es cierto? Entonces vienen todas sus compañeritas de su clase que ya han menstruado y ella no menstrua, ¿no? Entonces por eso la llevan a la clínica o al hospital, ¿no es cierto? Al consultorio, porque no menstrua. Uno la examina y la niñita tiene sus caracteres normales, acuerdo a su edad, todo perfecto, ¿no? Si le hacemos exámenes al laboratorio también va a estar todo bien, porque todo el eje es perfecto. Solo que no tiene útero. Y como no tiene útero, no puede menstruar, ¿no es cierto? Claro, no puede menstruar. Entonces, ese casito, por ejemplo, es relativamente frecuente. No es tan frecuente, ¿no? Pero bueno, en un hospital así de referencia que mandan de todo sitio, sí vemos, ¿no? Con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, este síndrome de Rokitansky. ¿Y qué sintomatología, además de la menorrea, tendrá? Dispareunia. No. Normalmente no tiene, porque la vaginita está normal. Un poco corta, ¿no? Pero normal. Dolor pélvico, cíclico, dolor. ¿Pero por qué sería? Bueno, no duele. No tienen nada. Nada. No es que ovulan, todo es normal, bueno. Solamente esa menorrea purita, ¿no? Y el tratamiento. Si fuese, por ejemplo, tu familiar, así, ¿qué le harías? ¿Qué le recomiendas? Te va a decir, me acaban de diagnosticar este síndrome, dicen que no tengo útero. ¿Qué le dices? Bueno, si no va a tener sintomatología, en el caso de que quiera embarazarse, creo que ahí a eso viene la pregunta, ¿no? No sé, pero estaba bien, está perfecta tu respuesta. Ya, entonces, en el caso de que quiera embarazarse, pueda donar los óvulos y tener, o sea, en el caso de que quiera tener un bebé, puede donar los óvulos. Está bien, porque en realidad el uterito tiene solamente dos funciones, ¿no es cierto? Uno, menstruar, y dos, embarazarse. Ya, el menstruar no va a poder menstruar, ¿no? Hay que explicarle que ella nunca va a menstruar. Y embarazarse tampoco se va a poder embarazar. Pero si tiene ovarios, ¿no? Entonces, si ella se empieza a desesperar, porque ahora, como no quiere tener hijos, no habría problema. Pero si ella sí quisiera, entonces se le explica, ¿no? Que sí puede tener hijos y propios, ¿no? Porque van a ser de sus genes, ¿no? A través de lo que he estado mencionando. Entonces está bien, ya, perfecto. Acá vienen las obstrucciones, ¿no? Un himen imperforado, que es el más frecuente, un tabique vaginal transversal completo, que no deja salir nada, y una agenesia de vagina. En la agenesia de vagina sí tienen dispareunia, ¿no? Entonces, en estos casos, las traen igualito que en el Rokitansky, ¿no? Porque no menstruan. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que sí presenta dolor. Que en esta sí duele, Sí, pues, sí claro. duele. En Porque estas sí van a tiene. doler. Perfecto, porque estas pacientes sí menstruan, ¿no es cierto? Tienen menstruación normal, solo que al no exteriorizarse, la menstruación se va a acumular, ¿no? Entonces primero se acumula en la vagina,
Colpo. Se llama un hematocolpo. Hematocolpo. Después se acumula en el útero y se llama un hematometro. Entonces, normalmente en la primera vez casi nadie lo va a diagnosticar, ¿no? Es muy difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo usualmente es su primera vez de ellas? Que van a ir a emergencia por dolor, bueno, claro, van a ir por dolor, sin sangrado, pero sí por dolor. Entonces van a estar normalmente en pediatría, una que otra vez puede ser a medicina, pero normalmente van a pediatría, ¿no? Entonces van a hacer sus ecografías y todo, y les van a decir que está todo normal, ¿no? Le van a dar sus analgésicos, va a calmar el dolor y se va a ir, ¿no es cierto? Ya, se va. ¿Y después qué va a pasar? Regresa. Va a volver, ¿no es cierto? Va a volver, ¿no? Claro. Entonces, al mes o a los 2 meses, otra vez, ¿no? Igualito. Solo que más intenso, ¿no? Igual le van a poner sus analgésicos y se va a ir. Y le van a poner como ese famoso síndrome de dolor abdominal recurrente, ¿no? Así va a ser, pues, que es muy difícil, ¿no? Tendrías que ser un brujo, ¿no? O bien alguien que me le envíe, o sea, no que me, sino que le envíe a un ginecólogo, ¿no? Que ya tendría que tener ojo, ¿no? Normalmente el pediatra no, le va a ir mirando. Entonces, cuando ya tenga varias, ahí recién uno ya va a ver, ¿no? Y ya va a sospechar de que algo está pasando. Entonces, ahí cambia ya, ¿no? Entonces, para nosotros en gineco, por ejemplo, es súper fácil diagnosticar, ¿no? Pero porque ya tiene pues su historia, ya tiene todo, ¿no? Inclusive, nosotros ya encontramos otro síntoma más. Uno era la ausencia de menstruación. 2 era el dolor abdominal recurrente. Y 3, la tumoración, ¿no? Ese hematometra nosotros vamos a palparlo acá como si fuese un uterito embarazada, ¿no? Sí, embarazadita, ahí parece embarazadita. Como normalmente las chicas son flaquitas, todavía se le palpa así bonito. Entonces ya con eso pues clarito, ¿no? Todo el diagnóstico. Le hacemos una ecografía así abdominal y vemos el uterito así distendido, lleno de sangrecita. Entonces con eso confirmamos que es una obstrucción, ¿no? Que está generando. De ahí tenemos que ver qué obstrucción es, ¿no? Y hay que examinarla y evaluarla. Si es un himen imperforado es facilísimo, bueno, porque vemos el himencito cerrado, ¿no? La operamos y ya está normal. Este sería el caso más fácil que hay, ¿no? El tabique y la génesis. Después tenemos el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. ¿Cómo es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos? Una persona 46XY al no... Esa persona es hombre, es mujer. Hombre. Genéticamente. Es hombre, ¿desde qué punto de vista? Genéticamente. Genéticamente, ¿no? O cromosómicamente sería Ya, mejor, ¿no? cromosómicamente. Ya. Pero fenotípicamente Mujer. es mujer, ¿no? Ya. ¿Se acuerdan que en las Olimpiadas hubo un caso de esto? Y la denunciaron, que porque en realidad no deberían denunciar, ¿no? Si es una enfermedad. O sea, sí deben retirarla, porque sí entiendo, bueno, que es hombre, ¿no? Pero no deberían denunciar, ¿no? Si ella ha pensado que era mujer toda su vida. ¿No es cierto? ¿Qué culpa tiene ella de no darse cuenta, ¿no? Entonces, en realidad es un hombre. Y de hecho, todos, desde que se da la concepción, cromosómicamente somos hombres o mujeres, ¿no es cierto? Pero biológicamente hablando, todos somos mujeres. Perfecto. Todos somos mujeres, ¿no es cierto? Así es el desarrollo. ¿Hasta qué semana? 8. Hasta la 8ª semana somos, o sea, nuestro desarrollo va como mujeres. O sea, todos somos igualitos. Y a la 8ª semana se empieza a producir el factor inhibidor mulleriano, que es... ¿Qué es propio del gen Y? ¿Pero qué es? ¿Qué es el factor inhibidor mulleriano? Es la testosterona. Sí. Sí, es la testosterona, ¿no? Se empieza a producir la testosterona recién a las 8 semanas y nos transforma en hombres, ¿no?
y los que no tienen siguen su desarrollo como mujeres, ¿no es cierto? Así se da la embriología. Entonces, ¿qué ocurre en estos casitos? Que sus receptores no son sensibles a la testosterona, por ende es como si no tuviesen testosterona, y su desarrollo entonces va a continuar como mujer. Entonces son cromosómicamente hombres, pero su fenotipo, su desarrollo es como mujer, ¿no? De ahí existen muchas variantes, ¿no? Algunas nacen como mujeres así totalmente normales como ustedes, ¿no? O sea, totalmente normales, ¿no? Fenotípicamente hablando. Algunas nacen con alteraciones genitales, ¿no? De esos que a veces no se sabe si es hombre o mujer, ¿no? Entonces, puede variar, ¿no? O sea, puede variar. Pero la mayoría, la gran mayoría nace como mujercitas. Entonces, esta niña va, y sus papás y todo el mundo va a pensar que es mujer, ¿no? Sus doctores, todo, ¿no? Su partida, todo va a ser como mujer, ¿no es cierto? Hasta que le llega su día de menstruar, ¿no? ¿Esta chiquita va a menstruar o no va a menstruar? Nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque es hombre, Porque ¿no? tiene una pierna. Claro, es hombre, tiene buena razón. Y en la pubertad, ahí sí se puede ya diferenciar un poquito, pero uno tiene que ser súper observador, ¿no? ¿Qué podría pasar, Tigre? Tú que sí más o menos has leído. ¿Cómo notarías? ¿Qué notarías? Bueno, si es que las hormonas están todavía presentes y... Claro, por ejemplo, eso de los 12 años, que todos sus amigos están empezando a menstruar, ¿qué va a pasar con ella? No menstrua, pero a esa edad no pasa nada. Pero ¿qué le vamos a notar de raro? De diferente al resto de mujeres. Bello, ya, bien, bello. La voz todavía un poquito más tarde, solo es un poquito más gruesita, pero todavía es voz de mujer. Pero bellito, sí, sí, bellito está bien. Y la masa, bueno, entonces son mujercitas más forniditas, ¿no? Son forniditas. Entonces, yo solo he tenido una, ¿no? Una pacientita. Y justamente fue porque se había casado y no se embarazaba, ¿no? Entonces el esposo la llevó por eso, ¿no? O sea, fue por fertilidad. Entonces no se embaraza. Y al momento de hacerle la historia, recién nos damos cuenta que ella nunca había menstruado, ¿no? Pero ellos eran de chakra, ¿no? Entonces dice que les habían dicho que así, algunas mujeres que no menstruan, entonces no le preocupó mucho, ¿no? Total, ella, su trabajo era normal, no tenía dolor, nada, siguió normal. E inclusive él decía, bueno, mi mujer es fuerte, ¿no? Trabaja como hombre. Como eran de chakra, y era pues la y era fuerte. Entonces cuando la operamos, ya fue hace tiempito, ¿no? No es como ahora que es súper fácil. Ahora haces tu cariotipo, $430 te cobran, más o menos en 2 semanitas te dan tu resultadito, chévere, ¿no? Tienes todo fácil, ¿no? Antes no, era bien difícil. A veces tomabas muestra, tenía que pasar un mes y a veces después del mes te salía que no se pudo procesar la muestra, ¿no? Que falló, no era tan fácil. Entonces ahí le hicimos una cirugía, tomamos biopsia de su supuesto ovario y salió por testículo. Sí, así fue. De ahí más bien, ¿qué hacer si es difícil, no? ¿Qué hacer? Divorciarse. No. ¿Pero por qué te hace divorciar? No. ¿Tú qué harías? Tú eres ginecóloga. Creo que conversar primero con la paciente. Solo con la paciente. Por eso, pero ¿qué conversas con? No, ¿Qué comenta. divagas? De repente sí, comentarle. Porque es su diagnóstico. No, bueno, nosotros optamos por no decir. ¿No? No queríamos. Era muy difícil, sabíamos solo 2
que es controversial, es muy difícil, ¿no? Ustedes pueden decir, no, pero cada uno tiene que tomar su decisión en ese momento, ¿no? Lo cierto es que también dependerá del paciente, ¿no? De las pacientes, del grupo en que esté influenciada. Si es una niña es súper fácil, ¿no? Lo podemos cambiar. Pero una persona, por ejemplo, ustedes, a por ejemplo que siguen macho, que te digan niña. No, no puedo decir, no voy a decir. Entonces es difícil, ¿no? Entonces, por eso es que hay que realizar muchas cosas. Tenemos causas ováricas, por ejemplo, estas incontinencias, causas hipotalámicas. De estas causas hipotalámicas, por ejemplo, hay que tener en cuenta el retraso constitucional. Pero es fácil en esos casos, ¿no? Porque la mamá nos va a decir, ¿no? Yo he menstruado a los 20 años, mi mamá ha menstruado a los 22 años, mi hermana ha menstruado a los 24 años. Es familiar, no es la única. Entonces ya evaluamos todo y si encontramos que está todo normal, estructuralmente y hormonalmente, entonces diagnosticamos como algo como un retraso y esperamos. Y tenemos acá también la hiperprolactinemia, ¿no? Que también es súper frecuente. En las causas sistémicas está el hipotiroidismo y la diabetes. Ya la una vez ya no quiere trabajar. Sí, ahorita tenemos que solucionarlo. Entonces, vamos a ver la menorrea secundaria, ¿no? En el caso de la menorrea secundaria, lo que tenemos que ver es la hiperprolactinemia, el síndrome de ovario poliquístico y el hipotiroidismo. Entonces, para eso está nuestro enfoque, ¿no? En el caso de una amenorrea primaria, vamos a hacer este algoritmo, ¿no? En primer lugar, su historia, su examen, todo completito. Y ahí vemos sus caracteres sexuales secundarios, si es que tiene y si no tiene. Si tiene, ya intuimos que todo el eje está normal. Entonces nos pasamos a lo estructural. Entonces, pues, vemos una buena ecografía. Si no podemos, de repente, que si por algún motivo, podemos hacer una resonancia también. Y ahí vemos, ¿hay útero o no hay útero? Si no hay útero, ya pasamos. Acá sería un roquitas y acá sería un síndrome de insensibilidad. Entonces acá ya pero si tiene un útero, hay solamente obstrucción en la salida. Entonces vemos acá. No es fácil. Si es central, hacemos todo lo que es el osario hormonal. En el caso de la menorrea secundaria, más bien en toda paciente que viene con una menorrea secundaria tenemos que pedir 3 exámenes, ¿no? Número 1, ¿cuál sería el número 1? Entonces, antes le llamaban prueba posterior, pero ahora ya podemos pedir gonadotropinas. Entonces, hacemos una hormona gonadotrofina cotólica B y sabemos si hay embarazo o no hay. En segundo lugar, la hormona tiroidea TSH y su prolactina. Pues con esto nosotros podemos garantizar más o menos más del 90% de amenorrea. Ya. ¿Nos da tiempo? ¿Se mira con quién tiene? Voy a ver si está allá. Si no está, pues ahora. Vamos a escuchar esta cancioncita. Es Arturo Cabral. Arturo tiene canciones excepcionales, ¿no? Yo creo que todos esos sentidos que te pueden cambiar la vida, ¿no? Pero esta es una canción súper sencilla, no tiene nada de eso. Pero otra canción, todos los hogares existen. Ahí está la felicidad. Estamos muy complicados.
Ella era tan linda como yo feo. Ella era tan rica como yo pobre. Es como si esto fuera poco tímido. Pero un día me animé y le dije, cuando ya había pasado casi probablemente, le dije, te amo. Se dio vuelta, me sonrió y me dijo, yo también. Después, conversando, le dije, le propuse, te daré una vida sencilla, con las cosas que yo